Seguimos con Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Oscar. Pensaba que estaba vetado en este programa. No, para nada. Se aprobó la ley de precios acordados. Ya las organizaciones productoras resienten que con esos precios no se puede producir, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué opinas tú de esa ley? Porque no forma parte tampoco de una política antiinflacionaria que incluya una política monetaria, una política fiscal y fundamentalmente una política cambiaria. Sí, ¿qué crees? Hay varios elementos. En primer lugar, las leyes deben ser coherentes en su lógica, en su estructura, y además deben estar en capacidad de instrumentarse. Ahí se planteaba que eran precios acordados, que se establecían estructuras de costos, lo planteaban los productores, lo verificaba el Estado, se estableció un margen de ganancia. Eso tiene que cumplirse. Si eso no se cumple, no va a ser viable. Y periódicamente se revisaba. Eso es un paso positivo. El espíritu tiene que estar en capacidad de resolver. Ahora, ¿es posible acordar unos precios si no hay de entrada una política antiinflacionaria? Porque ese es el objetivo de la ley, fundamentalmente. Y dos reflexiones adicionalmente. Lo que tú planteas y el tema de la voluntad política y de la capacidad y la fortaleza institucional para instrumentarla. Una ley puede ser maravillosa y puede darle mejor intención, pero si tú no tienes la fortaleza, eso no va a prosperar. Y esto sí es importante. Esa ley no es una panacea, es un paso importante. Nosotros siempre hablábamos de la flexibilización de los controles, que no fuera algo rígido, claro, sino que se ajustara a las realidades. Pero adicionalmente, el tema inflacionario o especulativo, como lo queramos llamar, en el país se va a resolver solo en el marco de un programa económico, de una estrategia económica antiespeculativa o antiinflacionaria. ¿Tiene el gobierno una estrategia económica? En estos momentos no la hay. Yo pienso que hay el ánimo de construirla y nosotros, como actores políticos, como miembros de la constituyente, estamos en la obligación de hacer la mayor cantidad de propuestas para abrir el debate en función de la construcción. La gente percibe lentitud en la constituyente. Sí, yo también. Sobre todo para enfrentar los problemas fundamentales de inflación y desabastecimiento. Fíjate el tema especulativo, que es tan agobiante, es un flagelo. Y en estos momentos el principal problema que atraviesa la sociedad venezolana. Fue excelente y muy oportuno el planteamiento que hizo José Vicente Rangel en su último programa. En todo caso, yo diría que esta ley está bien encaminada, pero sola no va a cumplir con lo que tiene planteado. Hay un aspecto que es fundamental, el tema cambiario. Claro. Si tú no resuelves la enorme distorsión que representa Dollar Today en la economía venezolana, va a ser imposible. Y que además la estructura de costos que está planteando el gobierno está basada en un tipo de cambio irreal, que es el DICOM, y además que está suspendido, no se están asignando divisas. ¿Cómo definir, cómo establecer una estructura de costos? Yo pienso que es indispensable, con un régimen cambiario distorsionado? Y pienso que es indispensable construir un programa económico donde se incluya la política fiscal, claro, los subsidios directos, el incremento de algunas tarifas fundamentales. ¿Estás de acuerdo con liberar el tipo de cambio? Y sí, que los sectores privados asuman su fíjate, lo fiscal, lo petrolero, incrementar la producción de petróleo, retomar el nivel de 3 millones que lo dejamos atrás y cumplir con las cuotas de los incentivos a la producción es fundamental. Sin oferta suficiente, la inflación es inderrotable. Sobre todo a la producción agrícola. Claro. Yo he venido planteando un plan, una estrategia de emergencia para atender al sector agrícola, con todos los componentes para garantizar que la producción aumente, sustituir esas importaciones. Es fundamental también el tema cambiario. Bueno, y el tema de la reestructuración, en el cual ya estamos punto número uno de una agenda de recuperación de la economía y de recuperación del crecimiento. Exacto, la reestructuración de la deuda y el tema cambiario. ¿Cómo se resuelve el tema cambiario? Eso pasa necesariamente por una modificación de la política cambiaria actual. Yo creo que eso es una condición fundamental
para promover la inversión privada nacional e internacional. Es esencial, ese es un elemento, ese es el precio macroeconómico que te permite a ti vincularte a los mercados internacionales. Es un precio macroeconómico muy importante, una economía altamente importadora. Ese es un precio macroeconómico que te permite fomentar la exportación, que es uno de los objetivos fundamentales para nosotros. Es un precio macroeconómico que te permite ordenar de una manera eficiente. La economía no puede estar manejada con esta distorsión. Entonces nosotros tenemos que dar un paso firme en función de progresivamente, yo no creo mucho en las políticas estas de shock, pero progresivamente ir estabilizando la variable cambiaria, y creo que debería haber una dualidad cambiaria, un mercado o un tipo de cambio controlado con los ingresos que recibe el Estado para atender medicina, medicamentos, alimentos, que lo maneje etcétera, el Estado, sus propios ingresos en divisas. Exactamente. Y dejar al sector privado que también maneje sus propios presupuestos y garantizar la mayor transparencia posible. Claro. La mayor transparencia es clave. Exactamente. Y el precio podría Los controles generan finalmente siempre distorsiones y corrupción e ineficiencia. Sí, potencialmente están vinculadas a Tú estuviste en el gabinete económico. Pero para finalizarte la idea, entonces, por una parte, el control para ese tipo de operaciones con divisas que pueda proveer el Estado a una tasa de cambio similar al DICOM y que se vaya ajustando de acuerdo a la inflación. Exacto. Porque cualquier rezago es muy negativo. Y un mercado libre que verdaderamente permite una flotación de la tasa de cambio donde participarían los privados. Hay muchos actores del sector privado que estarían dispuestos a traer sus divisas si se despenaliza ese es otro asunto importante. Se despenaliza la operación cambiaria, la compra-venta de divisas, y con eso se podría aliviar de una manera sustancial. Y yo estoy absolutamente seguro de que el precio sería muy inferior a aquella locura, a aquella arbitrariedad que se nos quiere imponer como parte de la guerra económica, que es el dólar today. Sería un paso la guerra económica. Hay como muchos soldados del bando enemigo en Miraflores. Porque no tiene explicación que no haya definiciones a esta altura del periodo constitucional, del periodo presidencial, que no haya todavía claridad, definiciones en la política económica. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Sí, porque pareciera que no hay definiciones. Es el debate ideológico, la corrupción, los intereses. ¿Qué está pasando? Yo pienso que podría ser una interpretación equivocada de lo que estamos atravesando, una subestimación de los problemas que confronta la población, que realmente no se comprende. Porque el tema fundamental es el siguiente: si tú vienes atravesando una situación de esta naturaleza, un curso intensivo de economía. Si tú vienes atravesando una situación tan difícil como esta, la premisa fundamental y más elemental es lo siguiente: si con lo que has hecho no puedes contrarrestar un problema, en este caso con las políticas que has aplicado no puedes solventar la situación de crisis, tienes que cambiarla. Es decir, puede haber la mejor intención. Está demostrado que ha fracasado. Puede haber la mejor intención, claro, pero con lo que tenemos. No lo dudamos. No. Entonces, fíjate, a nosotros, históricamente y en la actualidad, no nos van a medir de acuerdo a la complejidad, a la gravedad que representa la agresión, el ataque que estamos sufriendo en el marco de la guerra económica. Eso la dimensión del desafío no va a ser el parámetro de la medición nuestra como fuerza revolucionaria al frente del país. Nos van a medir a partir de este sencillo hecho. ¿Qué hicimos nosotros para superar esa situación, para controlar la situación económica del país y retomar el crecimiento de la economía, desplegar la fuerza productiva, diversificar la economía en condiciones de equilibrio y de estabilidad? Y es evidente que lo que estamos haciendo ahora no es suficiente. Yo espero que con estas palabras... Es insuficiente y es equivocado. Es insuficiente. Bueno, en la insuficiencia también está ese elemento. Tú tienes que sentir, tú caminas por la calle, tienes que sentir la presión, tú ves a la gente. Hay sufrimiento. Con estos precios es imposible comer para un trabajador que devenga 1 o 2 salarios mínimos, para una familia con 1 o 2 salarios mínimos. Sí, la inflación. Ya el gobierno no tiene la ayuda de la oposición, que cada vez que se agrava la economía, sale la oposición a salvar al gobierno, con sus torpezas, su ignorancia, sus desaciertos. El gobierno se está enfrentando a su propio desempeño.
sobre todo pensando en las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir sin oposición, sin políticas económicas y una sociedad desesperada? ¿Qué puede ocurrir? Me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional